Hola a todos y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces un poco desconcertante mundo de los modelos de lenguaje grande. Nos estamos basando directamente en la brillante conferencia que el profesor Michael Wooldridge dio en la Royal Society. Tenemos muchísimo de qué hablar sobre lo que realmente es la inteligencia artificial moderna y sobre todo lo que no es. Así que arranquemos. A ver. Imagínense hacerle a una supercomputadora una pregunta tan sencilla que cualquier niño de primaria contestaría sin pestañear. ¿Cuántas letras R hay en la palabra strawberry? Que, bueno, significa fresa en inglés. Sabemos que la inteligencia artificial de hoy es indudablemente brillante, pero resulta casi cómico, la verdad, ver cómo de repente tropieza de manera monumental con las cosas más básicas que se puedan imaginar. Y aquí es donde la cosa se pone buenísima. Cuando le señalas el error, la respuesta del modelo es fascinante. La máquina afirma con total seguridad que solo hay 2 letras Rs y para rematar añade esta increíble arrogancia. Sí, apostaría $1.000.000 a esto. $1.000.000. Esa confianza tan desmedida frente a un error tan evidente establece perfectamente el tema de hoy, la gigantesca brecha que hay entre lo que esperamos de la IA y la realidad. Sección 1. Notable pero extraña. La IA contemporánea. Para entender esta rareza, fíjense en lo rapidísimo que ha evolucionado todo esto. Hace nada, en 2016, un programa llamado CaptionBot ni siquiera podía identificar La noche estrellada de Van Gogh, o sea, la pintura más famosa del mundo. Pero luego, pasamos a 2020 y vemos a GPT-3 aprobando pruebas de lógica. Y ahora, en 2024, tenemos modelos resolviendo problemas matemáticos de nivel olimpiada. Este salto tecnológico en apenas 8 años es, sinceramente, una locura. Pero, y este es un pero enorme, a pesar de todo ese poder de cómputo, a menudo vemos que no hay una comprensión real detrás. Miren esta alucinación histórica tan extraña. La IA te argumenta con toda seriedad que si Pitágoras hubiera olvidado instalar una actualización de seguridad, filósofos rivales podrían haber hackeado sus teoremas. Te arma una historia que suena súper sofisticada, pero que obviamente no tiene ni pies ni cabeza en el mundo real. ¿O qué tal este ejemplo de física de secundaria? Le preguntas qué rebota más alto, una bola de boliche o una pelota de goma, y la IA elige la bola de boliche y te lo justifica usando términos como energía cinética y resistencia del aire. Suena inteligentísimo a primera vista, ¿verdad? Pero cualquiera de nosotros sabe al instante que esa conclusión está totalmente al revés. Sección 2. La IA que esperábamos. El enfoque clásico. Por décadas, pensamos que la IA sería una máquina lógica e impecable. Un gran ejemplo de esto es el viejo acertijo de cruzar el río. Tienes un lobo, una cabra y una col, y nadie se puede comer a nadie. La inteligencia artificial de los años 80 y 90 abordaba esto analizando paso a paso cada movimiento posible en una estructura súper rígida hasta dar con la solución exacta. Todo ese enfoque se basaba en 2 pilares importantísimos: solidez y completitud. Solidez significa básicamente que si la máquina te da una respuesta, es 100% correcta. Y completitud significa que si el problema tiene una solución, el sistema la va a encontrar sí o sí. En fin, esperábamos que la inteligencia artificial fuera una maravilla de precisión absoluta. Y esto nos lleva al meollo del asunto y explica por qué estamos tan confundidos hoy en día. A la izquierda vemos lo que esperábamos, una IA algorítmica, sólida y completa. Pero a la derecha tenemos la realidad actual. Los modelos de lenguaje modernos son probabilísticos, solo buscan patrones estadísticos. Por su propia naturaleza, no son ni sólidos ni completos. Es un juego completamente distinto al que nos habían prometido. Sección 3. Texto predictivo, a escala inimaginable. A ver, levantemos el capó de esta tecnología para entender cómo funciona realmente. En su nivel más básico, interactuar con la IA de hoy es prácticamente igual que usar el autocompletar de nuestros teléfonos. Si escribimos «voy a llegar», el sistema simplemente calcula cuáles son las siguientes palabras más probables, tal vez tarde o al bar. Ese simple acto de predecir la siguiente palabra es el motor de todo el sistema. Pero aquí es donde la mente nos estalla con los números. 175.000 millones. Esa es la cantidad de parámetros que formaban GPT-3.
Este número tan absurdo de parámetros fue lo que permitió que ese simple truquito de autocompletar evolucionara hasta el punto de generar respuestas que parecen venir de una inteligencia superior. Claro que esto no es gratis. El costo computacional es gigante. Estamos hablando de 3 por 10 a la 23 operaciones matemáticas. Es una cantidad literalmente incomprensible de cálculos que se necesitan solo para entrenar el modelo. Básicamente, absorbe todo el texto disponible en Internet, utilizando enormes supercomputadoras trabajando al máximo durante semanas. Entonces, la gran pregunta es, si la máquina solo está adivinando palabras, ¿por qué parece razonar tan bien? Pues resulta que el lenguaje humano ya tiene la lógica codificada dentro de sí mismo. Cuando hablamos, usamos estructuras de causa y efecto, detallamos cómo resolvemos problemas, y ni hablar de los miles de millones de líneas de código en Internet. Así que, con suficientes datos, el modelo simplemente aprende a imitar de manera perfecta el razonamiento humano que ya estaba escrito ahí. Sección 4. No es una mente racional, instintos humanos y la IA. Y aquí nos topamos con nuestra propia biología y un instinto humano que no podemos evitar. Miren, las investigaciones muestran que la gente llega a revelar sus pensamientos más íntimos y privados a la IA. Aunque técnicamente estos sistemas no hayan superado una prueba de Turing académica formal, en el mundo real, millones de personas interactúan con estos motores probabilísticos como si de verdad fueran amigos o compañeros conscientes. Pero seamos claros, los datos muestran por qué fracasan como mentes racionales. Son extremadamente inconsistentes. No pueden distinguir entre un hecho comprobable y algo que alguien simplemente opinó en un foro de Internet. Inventan cosas con muchísima seguridad y, al no tener un cuerpo físico, no tienen absolutamente ninguna idea del paso del tiempo o de cómo funciona el mundo material. Entonces, ¿cómo deberíamos ver a la IA? El concepto clave aquí es verla como una prótesis cognitiva. Es una herramienta. Está diseñada para aumentar nuestra propia inteligencia. En el fondo, funciona mucho más como una versión hiperavanzada de Excel que como un compañero con sentimientos. Tenemos que ajustar nuestras expectativas. Finalmente, llegamos a la sección 5, la próxima frontera, la IA en el mundo físico. Ya que entendemos los límites del texto, hablemos del gran desafío que se viene, la prueba de la mesa de la cocina. Imagínense pedirle a un robot que entre a una casa que nunca ha visto, encuentre la cocina, recoja los platos de la mesa y los meta al lavavajillas. Para nosotros es algo que hacemos en automático, pero para las máquinas de hoy, toda esa imprevisibilidad del mundo físico es una pesadilla tecnológica. Para cerrar este análisis, los dejamos con una pregunta muy provocadora que surgió de la conferencia original. A medida que esta inteligencia artificial se convierte en nuestra prótesis cognitiva a nivel global, ¿estamos viendo un avance que nos elevará como sociedad o podría ser perjudicial? Entender que no estamos hablando con una mente, sino con un espejo estadístico gigantesco de nosotros mismos, es el primer paso indispensable para decidir cómo vamos a usar esta increíble herramienta. Muchas gracias por acompañarnos en esta explicación.